Hola, ¿qué tal? Es un gusto, somos el equipo 1. El tema del que hoy vamos a platicar es planteamiento del problema cuantitativo. El objetivo de este tema es formular de manera lógica, redactar los objetivos, comprender los criterios, etc. Partiremos del planteamiento del problema cuantitativo. El planteamiento se puede dividir en 3 puntos con sus respectivos complementos, empezando por cuyos criterios que se pueden dividir en 4 puntos, empezando por delimitar el problema, relación entre variables, formular como pregunta, tratar un problema medible u observable. El segundo punto son los elementos, que se componen por 5 puntos como tal, empezando por objetivos, preguntas de investigación, justificación del estudio, viabilidad del estudio que implica, deficiencias en el conocimiento del problema que orienta al estudio y la tercera implica afinar las ideas. Pero, ¿qué es plantear el problema de investigación cuantitativa? No es sino afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación. Tenemos que tomar en cuenta que de nada serviría tener el mejor método o el entusiasmo, ya que no nos ayuda si no tenemos claro el tema que trataremos o la complejidad de la idea, entre otros factores. Pero, ¿qué elementos nos ayuda para el desarrollo de una idea? Bueno, estas se conforman por 5, que es el objetivo de la investigación, preguntas de investigación, justificación de la investigación, viabilidad de la investigación y por último, evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema. Un punto para hablar también son los criterios para plantear el problema. Este se divide en 3 partes o 3 puntos. Empezando por el problema debe expresar una relación entre 2 o más conceptos. El segundo es el problema debe estar formulado con preguntas claramente y sin ambigüedad. Un ejemplo es ¿qué afecta? ¿En qué condiciones? ¿Cuál es la probabilidad de? ¿Cómo se relaciona con? Ese fue un breve ejemplo. Como tercer punto, el planteamiento debe implicar las posibilidades de realizar una prueba empírica, es decir, la factibilidad de observarse en realidad única y objetiva. Un ejemplo aquí puede ser si alguien piensa estudiar cuán sublime es el alma de los adolescentes, es plantear un problema que no puede ser probada o empíricamente, pues lo sublime y el alma no son observables. Continuamos con los objetivos de la investigación. Los objetivos deben expresarse con claridad, pues son las guías del estudio. Estos nos van a orientar a saber lo que pretende la investigación, es decir, a qué contribuye a resolver un problema en especial. Si es así, debe mencionarse cuál es y de qué manera se piensa que el estudio ayudará a resolverlo. También pueden probar una teoría o aportar evidencia empírica en favor de ella. Cabe mencionar que durante la investigación también es posible que surjan objetivos adicionales, que se modifiquen los objetivos iniciales o incluso se sustituyan por nuevos objetivos según la dirección que tome el estudio. Las preguntas de investigación orientan hacia las respuestas que se buscan con la investigación. Las preguntas no deben utilizar términos ambiguos ni abstractos. Las preguntas demasiado generales no conducen a una investigación concreta. Están completamente relacionadas con sus respectivos objetivos. Algunos requisitos que deben cumplir las preguntas de investigación son que no se conozcan las respuestas. Si se conocen, no valdría la pena realizar el estudio. Que puedan responderse con evidencia empírica, datos observables o medibles, que impliquen usar medios éticos, que sean claras y que el conocimiento que se obtenga sea sustancial, es decir, que aporte conocimiento a un campo de estudio. Por otro lado, tenemos la justificación de la investigación. Esta nos indica el porqué de la investigación, exponiendo sus razones. Por medio de la justificación, debemos demostrar que el estudio es necesario e importante.
También es indispensable justificar el estudio mediante la exposición de sus razones, el para qué y o por qué del estudio. Otro punto, casi generalmente se tiene que explicar por qué es conveniente llevar a cabo la investigación y cuáles son los beneficios que se derivan de ella. Es importante también justificar la investigación con datos e información. Estos datos pueden ser estadísticas, opiniones institucionales y de expertos, hechos relevantes, testimonios, etc. Nos podemos apoyar de gráficas, etc. Los criterios para evaluar la importancia potencial de una investigación son la conveniencia, es decir, ¿qué tan conveniente es esto? ¿Para qué nos sirve? También la relevancia social, ¿qué tan trascendente es para la sociedad? ¿Qué impacto tiene o tendrá en la sociedad? Las implicaciones prácticas, ¿ayudará esto a resolver algún problema real? El valor teórico, es decir, con esto se va a llenar algún vacío de conocimiento, vamos a agregar más conocimiento. La utilidad metodológica, es decir, esto va a crear un nuevo instrumento para recolectar o analizar datos. Al hablar de viabilidad de la investigación, debemos tomar en cuenta la disponibilidad de recursos financieros con que contamos, recursos humanos, materiales que determinarán los alcances de la investigación. Si resulta indispensable que tengamos acceso al lugar o contexto donde se llevará a cabo la investigación. Y si tenemos que preguntarnos de manera realista, ¿es posible llevar a cabo esta investigación? ¿Y cuánto tiempo tomará realizarla? Debemos analizar todos estos datos para determinar si esta investigación es viable o no. Por otro lado está la evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema. Es necesario que consideremos los siguientes cuestionamientos. ¿Qué necesitamos saber más del problema? ¿Qué falta de estudiar o abordar? ¿Qué no se ha considerado? ¿Qué se ha olvidado? Las respuestas a estas interrogantes nos ayudarán a saber dónde se encuentra ubicada nuestra investigación en la evaluación del estudio del problema. Consecuencias de la investigación. Resulta indispensable que el investigador se cuestione acerca de los efectos que tendrá la investigación antes de realizarla. Por ejemplo, podemos agarrar un día de la vida cotidiana donde todos estemos descansando y estés aburrido y no tengas nada que hacer y encuentras el primer problema o quieres empezar a hacer algo. Decimos, voy a hacer comida. Ok, tenemos una idea principal, pero de ahí surge otra pregunta. ¿Qué va a ser de comida? ¿Qué ingredientes lleva? Etcétera, ¿qué necesita? Y todos los demás hasta llegar al punto para ver cómo va a ser solucionado ese problema, ya que el planteamiento de problemas siempre tiene que tener una solución. Antes de que comencemos a explicar qué es una hipótesis, debemos de saber de dónde surge la hipótesis. Bajo el enfoque cuantitativo, y si hemos seguido paso por paso el proceso de investigación, es natural que la hipótesis surjan del planteamiento del problema y proviene de la revisión misma de la literatura. Bien, la hipótesis son las guías para una investigación o estudio. La hipótesis indican lo que tratamos de probar y se define como explicaciones tentativas del fenómeno investigado. De hecho, son respuestas provisionales a las preguntas de investigación. Un claro ejemplo, establecemos una pregunta de investigación. ¿Le gustaría a Paola? Y una hipótesis. ¿Le resulta atractivo a Paola? Esta hipótesis es una explicación tentativa y está formulada como posición. Después investigamos si se acepta o rechaza la hipótesis. Al cotejar a Paola y observar
el resultado obtenido. Sabemos que no en todas las investigaciones cuantitativas planean una hipótesis. El hecho de que formulemos o no hipótesis depende de un factor esencial. Las investigaciones cuantitativas que formulan hipótesis son aquellas cuya planteamiento define que su alcance sea correlacional o explicativo, o lo que se tiene un alcance descriptivo, pero de que intenta pronosticar una cifra o un hecho. En la diapositiva les inserté lo que es un cuadro. El cuadro es de la formulación de hipótesis en estudios cuantitativos con diferentes alcances. Tenemos 4 tipos de alcance del estudio. El primero es el exploratorio, que dice que no se formulan hipótesis. Tenemos el segundo, que es el descriptivo, que dice que nada más solo se formulan hipótesis cuando se pronostica un hecho de dato. Tenemos el correlacional, que se formulan hipótesis correlacionados. Y por último tenemos el explicativo, que se formulan hipótesis casuales. En una investigación podemos tener 1, 2 o varias hipótesis. Eso debemos de tenerlo siempre en cuenta. Las hipótesis no necesariamente son verdaderas, pueden o no serlo y pueden o no comprobarse con hechos. Son explicaciones tentativas, no los hechos en sí. Las hipótesis pueden ser más o menos generales o precisas e involucrar 2 o más variables. Variable. ¿Qué son? Una variable es una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de medir u observarse. Ejemplo, el género, la motivación intrínseca hacia el trabajo, el atractivo físico, el aprendizaje de concepto, la religión, la resistencia de un material y la agresividad verbal. Características de la hipótesis. La hipótesis debe referirse a una situación real. La hipótesis solo puede someterse a prueba en un universo y un contexto bien definidos. 2. Los términos variables de la hipótesis deben ser comprensibles, precisos y lo más concretos posible. 3. La relación entre variables propuesta por una hipótesis debe ser clara y verosímil, o sea, lógica. 4. Debe ser observable y medible, o sea, tener referentes en la realidad. Y 5. La hipótesis debe estar relacionada con las técnicas disponibles para comprobarlas. Tipos de hipótesis. Existen diversas formas de clasificar la hipótesis. Esta es una de ellas. De investigación está la descriptiva, la correlacional y la explicativa o casual. Tenemos por otro lado la nula. Esta niega lo que afirma la hipótesis de investigación, puesto que se deriva de ellas. Se clasifica del mismo modo, pero con los elementos que la caracterizan. La alternativa sugiere otra solución diferente para que el problema que las sugeridas por la hipótesis de investigación y nula, puesto que se deriva de ellas, se clasifica del mismo modo, pero con los elementos que la caracterizan. Y la estadística traduce la hipótesis en términos estadísticos para ayudar a conceptualizar la verificación de la misma. Se clasifica en hipótesis de estimación, correlación y comparación.